Hoy tenemos la suerte de contar como invitada a Estrella Montolío y les confieso que estoy absolutamente feliz y emocionado por la posibilidad de escucharla. Cuando la conocí, hace unos años, en Barcelona, me fascinó tanto lo que me contó sobre su investigación que no exagero si digo que cambió para siempre mi mirada sobre el mundo de la comunicación pública, pero no solo. Ahora no hay vez que no entre en una reunión o que participe en una conversación en que no me fije, gracias a lo que ella me contó, en elementos a los que nunca había prestado demasiada importancia. Dónde se sientan los participantes en una mesa o en una conversación, cómo introducen sus palabras, de qué forma gesticulan o cómo utilizan la mirada. Estoy seguro de que esta tarde la profesora Montolío, a la que presentará a continuación José Antonio Sacristán, también cambiará la manera de ver el mundo de todos ustedes, al igual que hizo conmigo. Hoy el objeto de esta conferencia será, como indica el título, todo lo que ocurre durante una conversación. Permítame que me detenga un momento sobre este término, conversación, tan común y tan complejo, y cuyo significado, por así decirlo, está siempre en disputa. La palabra conversación esconde en su etimología una ambigüedad que, en mi opinión, es preciso no olvidar en estos tiempos comunicativos cada vez más marcados por monólogos verticales y unidireccionales o por píldoras y zascas en redes sociales sin posibilidad de respuesta. ¿Cuál es esta ambigüedad que encierra en su seno la palabra conversación? Conversar procede del latín cum, que significa con, y versare, que a su vez es un vocablo lleno de complejidad. Por un lado significa dar la vuelta, girar, cambiar, como muestran en español términos como inversión, conversión, cardioversión, dado que hay médicos en la sala. Pero por otra, versare también significa confrontar, pelear, como nos recuerdan otras palabras como aversión, adversario o el término versus, que también utilizamos mucho en español. A este doble campo semántico, el de la pelea o el de dar la vuelta, corresponden dos maneras en principio incompatibles entre sí de entender la conversación. La primera manera, que parte del versare como pelear, es la que entiende toda conversación como un esfuerzo por vencer más que convencer. Y como explicaba Heidegger en sus lecciones sobre Parménides, la palabra falsum, en latín, es el participio pasado de fallere, de caer. Es decir, según este paradigma, lo falso, lo falsum, no es lo que se opone a lo verdadero, sino lo que ha caído derrotado en la lucha dialéctica. En esta pugna por la imposición de la propia verdad, muchas veces, no solo se utilizan los argumentos racionales, sino todo tipo de elementos adicionales, falacias, recursos a la autoridad, posturas corporales, el tono de voz, todo lo necesario para tumbar a mi adversario y alzarse con la victoria, con el triunfo de mi verdad. Frente a este paradigma, podemos entender la conversación haciendo hincapié en el otro campo semántico al que remite la palabra versare, que es girar, dar la vuelta, cambiar. Según este punto de vista, entablar una conversación es estar dispuesto a cambiar de opinión, a transformar el propio punto de vista, si los argumentos del otro son más convincentes. Esta posición es de las que se toman en serio ese contenido en el conversar, que es siempre una tarea de dos o más, una actividad comunitaria. Por eso, desde Platón hasta Hume, pasando por Boccaccio y Galileo, el diálogo ha sido uno de los géneros literarios más utilizados por la filosofía y también por la ciencia. Según este paradigma dialógico, la conversación no es una lucha, sino que se vuelve una búsqueda compartida de la verdad, un dar vueltas alrededor de ella, estrechando entre todos el cerco hasta atraparla en un esfuerzo conjunto. En muchos idiomas indoeuropeos, la palabra investigación se expresa a través de esta misma metáfora, la del cerco o el asedio, el dar vueltas de manera coordinada alrededor del objeto buscado. Research, recherche, ricerca, vienen todos del latín circare, que significa rodear. Recircare y conversare
Son dos palabras muy afines que comparten características como la colaboración, la disposición a ver falsadas las propias posiciones y, por tanto, a cambiar de opinión, así como la paciencia, el necesario paso del tiempo hasta lograr, en un esfuerzo colectivo, las respuestas que se buscan. Unas respuestas, por cierto, siempre provisionales, parciales y susceptibles de ser completadas y reformuladas a través de una nueva conversación. Es importante recordar este paradigma investigador y conversacional en un mundo, como decíamos, en que triunfan los discursos políticos y económicos de hiperliderazgos mesiánicos de hombres, pues la mayoría de ellos efectivamente son varones, seguros de sí mismos, impermeables a la crítica y a la autocrítica, portadores de todas las respuestas de manera inmediata. Un paradigma, por cierto, reforzado por la inteligencia artificial, que nos proporciona de manera instantánea, teóricamente infalible y objetiva, todas las respuestas a nuestras preguntas a golpe de un clic. Frente a todos los nuevos mesías, los humanos y los tecnológicos, que en diferentes ámbitos se adueñan del versículo bíblico «Yo soy el camino, la verdad y la vida», es mejor recordar las palabras del viejo Heráclito. Entre todos decimos verdad. Gracias, Estrella Montolío, por recordarnos la riqueza y el valor de la conversación como la manera más importante y eficaz de encontrar respuestas y, al mismo tiempo, construir comunidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo también querría empezar dándoles las gracias una vez más por asistir a esta tercera conferencia del ciclo Ciencia, Medicina y Humanismo, que, como ha dicho ya el director del Círculo de Bellas Artes, hoy tratará sobre la conversación. Gracias, Estrella, por aceptar nuestra invitación, gracias al Círculo, ¿no? Porque, como comentábamos hace un momento, yo creo que es una alianza y una colaboración muy fructífera. Da gusto ver una vez más la sala llena, ¿no? Independientemente del tema que vayamos tocando. Y bueno, pues un placer estar aquí hablando hoy sobre la palabra y la conversación. ¿Por qué seleccionamos una conferencia, ¿no? sobre el lenguaje y la conversación? Hay un programa de Radio Nacional de España en el que participa Estrella desde hace años, que es Todo es lenguaje, ¿no? Bueno, todo es lenguaje, pero también nosotros somos lenguaje, ¿no? Como colectivo y como individuos, todo lo que nos rodea es lenguaje. Entonces, bueno, uno podría pensar que cualquier ciclo de conferencias podría incluir el tema de la lengua y estaría justificado, ¿no? Pero lo está más cuando estamos hablando de ciencia, medicina y humanismo, ¿no? Porque si pensamos en la ciencia, bueno, pues la ciencia es que todo es lenguaje, pensamos con palabras, las teorías de la ciencia son palabras, transmitimos también la ciencia a través de palabras, ¿no? Yo creo que más que una herramienta es la propia esencia de la ciencia, ¿no? el lenguaje. Lo mismo podríamos decir de la medicina. El lenguaje nos sirve para hablar de los síntomas, para hablar de los signos, pero más aún para esa comunicación con los pacientes, ¿no? Esa empatía, esa herramienta, ¿no? que es, como digo, pues va más allá de lo que es una herramienta, porque nos sirve para otras muchas cosas dentro de la medicina. Y en el humanismo, pues lo mismo, dentro de las dos acepciones del humanismo, esa actitud, ¿no? donde ponemos a la persona y a los valores humanos en el centro de todo, y que, como siempre repetimos, deben complementar ese predominio de lo tecnológico que estamos viviendo, pero también en esa corriente que reivindicamos desde la Fundación Lili del humanismo renacentista, con actividades y proyectos como la lección magistral Andrés Laguna en la Universidad de Alcalá, ¿no? Donde reivindicamos pues estos valores, ¿no? del Renacimiento, del siglo XV, principios del siglo XVI, donde, entre otras cosas, se intentaba recuperar la esencia de los clásicos, esas ganas, ¿no? por saber, por el conocimiento, la búsqueda de la verdad, por la educación, donde también se reivindicaba tantas veces el lenguaje que se entendiera, el lenguaje que se hablaba en los distintos países, y no el lenguaje culto en ese momento, que era el latín y que tanta gente no entendía, ¿no? Yo creo que, hablando de lenguaje claro, aquí tenemos a una gran experta sobre este tema, a la cual ya, sin más preámbulo, voy a presentar, que es Estrella Montolío, como ya se ha comentado, que es catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona
Es también directora de la Cátedra Universidad de Barcelona, Diputación de Barcelona, para una comunicación clara aplicada a las administraciones. Tiene distintas líneas de investigación, pero destacan el estudio de los intercambios comunicativos en los ámbitos profesionales y también con una atención particular al análisis de las conversaciones cotidianas. Es autora de muchísimas publicaciones, 18 libros, entre los cuales destacan, y estos son los últimos, Comunicación tributaria clara, una aproximación interdisciplinar. Este es el último libro del año 2024, un tema además muy necesario, ¿no?, porque es realmente difícil de entender. Cosas que pasan cuando conversamos, que es el título de la conferencia de hoy, del 2020, que lleva por la 3ª edición, Comunicación igualitaria, o los 2 volúmenes impresionantes titulados Manual de Escritura Académica y Profesional, que ya va por la 5ª edición y se ha convertido también en referencia en el mundo universitario. Es investigadora principal en numerosos proyectos competitivos nacionales e internacionales, conferenciante y asesora además en temas de comunicación en instituciones como el Ministerio de Justicia, el Consejo General de Poder Judicial, la Agencia Estatal de Administración. Bueno, una enorme lista y también de grandes empresas que tampoco voy a mencionar, pero bueno, de las más importantes de nuestro país. Y finalmente, como divulgadora, ha colaborado con diferentes medios escritos como El País, el periódico de Cataluña, y ha sido responsable durante 7 temporadas del espacio radiofónico Todo es lenguaje, que comentaba hace un momento, y de los programas Gente despierta y No es un día cualquiera de Radio Nacional. Así que, Estrella, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y deseando saber qué es lo que pasa cuando conversamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores de este ciclo fantástico por poder formar parte de este ciclo maravilloso, ¿no?, de ciencia, medicina y humanismo. Es muy de agradecer que hayan incluido las ciencias del lenguaje entre las disciplinas que forman parte de él. Muchísimas gracias al Círculo. Es un placer estar en Madrid hoy, estar en esta casa tan bella en tantos sentidos. Y, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por decidir estar aquí hoy en esta brillante tarde de invierno. Intentaré hacer todo lo posible porque merezca la pena. Antes de empezar mi intervención, querría, como en la ópera, hacer una especie de previa. Y es que es probable que en los últimos meses, en los últimos tiempos, ustedes hayan recibido por diferentes medios, por las redes, etcétera, mensajes del tipo: seguro que no estás sacando todo el jugo a las posibilidades que tiene tu móvil, seguro que solo utilizas Google Maps para que te lleve a un sitio, pues eres tonto. No te lo dicen así, pero más o menos, ¿no? Porque en realidad Google Maps puede hacer muchísimas cosas por ti. En esta línea un poco, ¿no? Tu smartphone puede hacer mucho más de lo que estás usando en este momento, etcétera, etcétera. Bien, pues la tesis que yo voy a sostener a lo largo de mi intervención es que efectivamente hay una herramienta cuya potencialidad estamos infrautilizando. Y esa herramienta la tenemos instalada orgánicamente en nosotros, y esa herramienta infrautilizada es precisamente la conversación. La conversación es el formato comunicativo idóneo para potenciar la cooperación humana. Me gustaría que pensaran, voy a ir un poco rápida, creo, perdón, pero me gustaría que pensaran en lo que significan las conversaciones en nuestra vida diaria. Porque un día cotidiano está pespunteado por conversaciones desde que nos levantamos y damos los buenos días a las personas con las que compartimos nuestra vivienda, y luego en las escaleras nos encontramos a los vecinos y, como somos gente más o menos cordial, pues decimos algo incluso a ese antipático del quinto, ¿no? Y luego llegamos al trabajo, saludamos a la gente, y luego en las horas de trabajo mantenemos conversaciones para poder tirar adelante los proyectos, para poder coordinarnos. ¿Cómo podemos seducir a alguien si no es a través de la conversación? ¿Cómo educamos a nuestros niños si no es a través de la conversación? La conversación es la esencia de la cooperación humana, y, de hecho, la cooperación es la que nos ha permitido enviar, no sé, seres a otros planetas.
el hecho de que los seres humanos dispongamos de un lenguaje articulado, de las lenguas naturales, es un hito en la evolución que nos hizo despegar, ¿no?, con respecto a otras series de animales. El lenguaje articulado es un gran salto, es una herramienta de socialización, es una herramienta de aprendizaje y es una herramienta de cooperación, la más potente que existe. De hecho, los antropólogos, los paleólogos, los paleontólogos, los biólogos están de acuerdo en el hecho de que el lenguaje articulado es para el grupo humano lo que para nuestros primos, los primates superiores, es el acicalamiento social, es decir, el despioje, ¿no? Como ustedes saben, los primates dedican mucho rato al día a despiojarse mutuamente y ese acto de despioje crea vínculo, ¿no? Lanza lazos que van envolviendo a los miembros del grupo. Bueno, nosotros hemos dado un salto evolutivo y nuestro acicalamiento social es un acicalamiento que se llama vocal. Es decir, en lugar de despiojarnos, que es un detalle, lo que hacemos es hablar. Y mediante el lenguaje vamos manteniendo las relaciones de nuestro grupo, las relaciones de nuestra tribu. Claro, el lenguaje nos permite, por ejemplo, como decirlo, acicalar a más de uno a la vez. Es decir, hablar a más de 2 o 3 personas. Y eso permite un salto muy importante en cuanto al número de personas, de miembros que conforman nuestros grupos, que de unas decenas, como ocurre en grupos, yo qué sé, de orangutanes o de bonobos, el número con el que podemos sostener una relación, de acuerdo con Robin Dunbar, el famoso número de Dunbar, es de 150. Pero es porque es a través del lenguaje como vamos cohesionando nuestro grupo. Bueno, estas afirmaciones tan taxativas que estoy haciendo, naturalmente no me las saco del bolsillo, y alguien tan reconocido e hiperventas y envidiable desde ese punto de vista como Yuval Harari, como ustedes saben bien, sostiene en su famosísimo libro Sapiens que el lenguaje fue justamente lo que nos permitió a los humanos crear mitos y organizaciones que nos dieron una ventaja sobre otros animales, porque pudimos cooperar mediante el lenguaje en grandes cantidades, ¿no? Y por eso pasamos de animales a dioses, que es el subtítulo de su libro. En un libro reciente, Nexus sostiene exactamente la misma tesis, y es porque el lenguaje nos permite también la creación de historias, ¿no? Tal como parece representar esta idea, donde tenemos el contador de historias que agrupa con el mito correspondiente a puede ser un gran número, ¿no? Por ejemplo, Yuval habla del mito de la religión católica, ¿no? Que permite movilizar a centenares, millones de individuos en una serie de finalidades comunes. Pero no me gustaría que se quedaran con esta imagen en la que hay alguien que concentra el poder de la palabra y los demás pasivamente escuchan. Porque el lenguaje, de acuerdo con los antropólogos lingüistas y su origen, está sobre todo relacionado con la interacción. Y de hecho, interacciones que parecen poco sublimes, pero que en realidad, por lo visto, son muy importantes, como el cuchicheo fueron, ¿no?, y el cotilleo, es decir, como somos animales muy curiosos, además, el hecho de hablar con algunos de otros parece que es un principio fundamental en la historia de nuestras interacciones. Bueno, la conversación, estamos viendo, es lo más, es muy potente. ¿Pero por qué? Porque la conversación permite transmitir una enorme cantidad de información simultáneamente, que es al tiempo proposicional, o sea, podemos hablar sobre el mundo, y sincrónicamente al mismo tiempo emocional. Porque la conversación humana es multimodal, es decir, en el mismo momento se ponen en juego diferentes modos de conversación. Uno, las palabras que efectivamente decimos. El otro es el lenguaje no verbal,
al que Valerio hacía alusión, que lo impacté tanto, me ha emocionado eso. Porque efectivamente cuando las personas hablamos, decimos palabras, transmitimos una serie de contenido, pero tenemos el lenguaje, lo que llamamos comunicación no verbal, es un abanico bastante amplio en el que tenemos datos paralingüísticos, es decir, las características de la voz que tienen que ver con el volumen, si esa persona está gritando, está susurrando, si esa persona está hablando con agudos o no, si esa persona tiene un ritmo muy acelerado o por el contrario muy cansino. Eso es información de tipo emocional, lo mismo que la gestualidad, lo mismo que la kinésica y la gestión del espacio. Por lo tanto, mucha información en tiempo real. Y algo interesante es que el lenguaje es, ¿cómo llamarlo?, una dotación genética. Es decir, todos los que estamos en esta sala hablamos, bueno, pues porque somos sapiens sapiens, porque somos seres humanos. Estamos preparados genéticamente para desarrollar un lenguaje articulado y, de hecho, así lo hacen los bebés de todo el planeta, a no ser que en el llamado periodo crítico sean aislados de su comunidad y no reciban inputs lingüísticos. En ese caso ocurre lo del niño de la selva. Bueno, el niño de la selva en realidad habla, pero no debería hablar porque transcurrido, cuando hay esas historias tremebundas de niños que han sido secuestrados y aislados de todo contacto social, esas personas luego nunca pueden desarrollar un lenguaje, ¿no? Pero en ausencia de condiciones tan dramáticas, las personas hablan. Las personas hablan en Nueva York, en Nueva Delhi y en una remota aldea del Amazonas. Hablan, tienen la capacidad de hablar porque son seres humanos. Ahora bien, a aprender de manera, a hablar de manera solvente, a conversar de la manera más eficaz y más terapéutica para nosotros, se aprende. El lenguaje es una dotación orgánica, vamos a decir, pero a conversar en cada contexto de la manera adecuada tenemos que aprender. Los sociólogos, y con ellos los sociolingüistas, sostienen de manera muy correcta que nosotros nacemos con un capital económico que heredamos de nuestra familia, ¿no? Es decir, nuestra familia indica ya el capital social con el que nacimos, el capital económico. Pero nuestra familia determina también el capital lingüístico, es decir, la riqueza léxica que los padres proveen a sus niños en las familias, la complejidad de las conversaciones que esos papás mantienen con sus amigos, la complejidad de la sintaxis que manejan en sus interacciones, da lugar a un determinado capital lingüístico. Los niños que tienen esa suerte van a tener un repertorio léxico, sintáctico mayor. No solo eso, también van a tener mayor capacidad de articular conversaciones en diferentes contextos. Por ejemplo, sabrán cómo comportarse si hay una persona mayor en la conversación, sabrán cómo comportarse si hay una persona más importante incluso que los propios papás, ¿no? Entonces, nacemos con un determinado capital. La escuela debería ser la institución que nivele también a esos niños que llegan con un capital menor, lo consigue cuando puede, pero en cualquier caso el capital tiene que ir ampliándose a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas fehacientes, que además son consistentes con nuestra experiencia personal, de que nuestra habilidad para conversar, ahora les llaman soft skills y capacidades de interacción, que quiere decir saber conversar, saber cuando alguien no tiene su mejor día y hay que aparcar esa conversación pendiente, saber que hay un estado hostil que está a punto de explotar y que hay que desactivarlo con una conversación previa, ¿no? Ese tipo de conocimiento hay que practicarlo. Y hay que practicarlo porque eso tiene un impacto directo en lo que ahora llaman nuestra marca personal. Tenemos muchos estudios que demuestran, por ejemplo, hay un metaestudio precioso que salió, se publicó en Harvard Review, que indicaba, era un metaestudio en el que habían entrevistado a, creo que eran 2000 reclutadores en Estados Unidos,
que tenían que asignar, digamos, un puesto, ¿no?, a candidatos y candidatas solo escuchando telefónicamente. Y la conclusión es que esos reclutadores, hombres y mujeres, aproximadamente en 1 minuto y medio de escuchar a alguien, decidían qué cargo le podían ofrecer y qué franja de remuneración le podían ofrecer, a partir de lo que estaban escuchando, de su manera de hablar en 1 minuto. Esto es interesante porque yo creo que todos en general pensamos mucho, ¿no?, ante una cita personal o ante una cita profesional, pues pensamos mucho, pues, ¿qué me voy a poner?, ¿no? Y si eres una mujer, además, eso es infinitamente complicado. Pero no siempre nos paramos a pensar qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Y eso, sin embargo, tiene una impronta determinante para la percepción que los demás tienen de nosotros. Bueno, todo ello, esta idea de que las conversaciones nos representan, nuestra manera de conversar nos representa, es algo que forma parte ahora de las afirmaciones de diferentes disciplinas. Esta señora, Sherry Turkle, es tecnóloga, ella trabaja en el MIT, ¿no?, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y después de muchos años de trabajar en tecnología, estudió lingüística. Claro, ¿no? Y se hizo, ¿no?, analista del discurso. Entonces, este libro es un volumen, es un tocho, sí, de unas dimensiones muy notables, porque en realidad vuelve a ser un metaestudio. Recoge centenares de referencias que abordan diferentes aspectos de la conversación. Y una de las afirmaciones a las que llega es que, efectivamente, la calidad de nuestras conversaciones está directamente ligada a nuestra felicidad personal y a nuestro éxito social y profesional. Ella subraya mucho lo profesional porque trabaja mucho y analiza profundamente los problemas incluso entre proveedores y empresas, entre empresas y clientes, que tiene que ver con el hecho de que algunas levas de profesionales más jóvenes tienen muy poca práctica en la conversación cara a cara y, en consecuencia, como todo lo hacen mediante dispositivos para sentirse más seguros por correo electrónico, no construyen confianza. Y la confianza es un elemento fundamental, como sabéis los que os dedicáis a ello, para poder construir clientes. Yo no lo sé, creo que no nos dejan. Bueno, en esta misma línea, Tal Ben-Shahar, este señor, es profesor de psicología de la Universidad de Harvard. Y él es famoso mundialmente, él trabaja en la llamada psicología de la felicidad, intenta analizar cuáles son las actitudes y las acciones que promueven en las personas una percepción de mayor felicidad. En uno de los encuentros de estos Aprendemos Juntos, que ustedes pueden encontrar en Google, organizados por el BBVA y Prisa El País, la entrevistadora le pide que, por favor, comparta con la audiencia una serie de recomendaciones para ser más feliz. 1. Mantener relaciones reales cara a cara que sean íntimas y profundas, o sea, conversar. 2. Respetar las islas de cordura, de esto y lo intentaremos recoger luego, espacios en los que nos dediquemos a una sola tarea, principalmente pasar tiempo con un amigo, o sea, conversar. Darnos permiso para ser humanos, dejando que las emociones negativas salgan de nosotros hablando con algún amigo, o sea, conversar. 4. Dedicar tiempo a actividades que nos aporten significado y placer, como pasar tiempo con alguien a quien apreciamos, o sea, conversar. Había otra que era ser agradecido, que se entiende que es dar las gracias en el seno de una interacción, y había una que no tenía que ver con conversar, que era hacer actividad física, que no tengo tan claro que no tenga que ver con conversar, como seguramente saben muchos en la sala, ¿no? Entonces, no lo digo yo, lo dice este señor, vamos a poner a partir de ahora, si os parece, si les parece, en relación directa la calidad de nuestras conversaciones con la calidad de nuestra salud
física y emocional. Pero es que la conversación no solo sirve para construir cooperación, es que sirve para construir conocimiento. Tengo que ir un poco rápido sobre esto, pero esto es precioso. Y antes de hablarles de esta diapositiva, me gustaría apelar a su experiencia personal. Yo creo que todos hemos llegado alguna vez con una especie de idea que nos ronda por ahí y que uno no sabe si es como una ida de olla o es una idea genial. Y entonces uno pues queda con un amigo o con una amiga en cuya opinión confía y le lanza una cosa magmática, informe, y se la suelta encima de la mesa. Y ese amigo o amiga hace una cosa importantísima, fundamental, que la voy a subrayar, le voy a poner fosforito y luego la recuperaremos, que es escucha. Y después de escuchar, lo mira y le da un poco de forma y con esa nueva forma nos lo devuelve. Y entonces nosotros volvemos a observarlo y le damos otra vuelta y finalmente, después de ese peloteo, aquello que inicialmente era una cosa informe, que se derramaba, acaba teniendo una cierta estructura. Bien, estos dos señores, seguramente los conocen, Tversky y Kahneman, son dos psicólogos famosísimos porque cambiaron el paradigma no solo de los estudios de psicología, sino, lo que tiene quizá más mérito, de economía. De hecho, Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo en 2002. Ellos desarrollaron toda la teoría de los sesgos y heurísticos que explica por qué las personas en realidad tomamos decisiones que van contra nuestro propio beneficio, ¿no? Pero lo interesante es que en este libro precioso, Deshaciendo errores, Michael Lewis lo que explica es cómo toda su teoría se construyó a base de conversaciones. Por lo visto, ellos se levantaban y ya directamente se quedaban, ¿no? Sus mujeres decían, están casados con nosotras, pero en fin, ellos viven el uno para el otro, ¿no? Y ya se iban a tomar un café y empezaba la conversación cotidiana a partir de la cual ellos fueron desarrollando una teoría tan importante. Así que la conversación es un crisol y es un crisol magnífico para construir conocimiento colaborativo. Antes he dicho que el lenguaje es una especie de regalo orgánico que tenemos por ser de nuestra especie, ¿no? Como tenemos otras características orgánicas, ¿no? Por ejemplo, somos bípedos. O, por ejemplo, tenemos respiración pulmonar y, como los seres vivos, tenemos necesidad de alimentarnos. Lo interesante es que yo creo que en época de nuestros abuelos estos automatismos no constituían un tema. O sea, la gente respiraba, punto. La gente comía si podía. La que tenía esa suerte comía cada día. Bueno, y la gente estaba de pie, pues claro, no va a estar a cuatro patas como un animal, pero ahora no. ¿No? Ahora estos, vamos a llamar automatismos, reciben un foco muy importante. Por ejemplo, la postura, estar de pie, cómo estar de pie para que no nos duela la espalda, para poder expeler bien la voz, ¿no? Para que los órganos se coloquen correctamente. Respirar. ¿Cómo respirar si estamos haciendo yoga, si estamos haciendo pilates, si estamos haciendo un curso de preparación para el parto? O si vamos a un coro, sabemos cómo respirar si estamos nerviosos o, por el contrario, si tenemos que animarnos. Bueno, en cuanto a lo de la alimentación, ahora pues asistimos a un festival de publicaciones, programas de televisión, programas de radio, sobre cómo llevar a cabo una nutrición terapéutica y saludable. Yo creo que ahora ya todos sabemos, yo qué sé, que desayunar una hamburguesa cargada de ketchup y mayonesa, pues a lo mejor no es el desayuno más saludable del mundo. Vale, pero ¿cuál es la reflexión que tenemos en el espacio público sobre ese otro automatismo humano, regalo, que es el lenguaje? ¿Qué sabemos públicamente sobre cómo usarlo de la manera más armoniosa, más colaborativa, más eficaz? Mis colegas nutricionistas abogan aquí y allá por una alfabetización nutricional de la población para que no incurramos en problemas de salud pública. Así que para que la salud pública se mantenga lo mejor posible, es importantísimo que la población tenga alfabetización nutricional.
Bien, pues la población necesitamos también alfabetización conversacional para poder manejar nuestras interacciones de una manera mucho más saludable. Porque de la misma manera que hay comida que es basura, y ahora ya lo sabemos, que lejos de alimentarnos en realidad nos intoxica, hemos de saber que hay conversaciones tóxicas de las que todos hemos tenido experiencia. Una interacción de la que sales con dolor de tripa, o sea, con náuseas, con ganas de pegarle a alguien, o sea, sales intoxicado. Y es importante aprender a identificar pronto cuando uno está metido en una conversación tóxica. Porque yo, por ejemplo, confieso que he sido tremendamente torpe para eso. Y algo que me guía, y lo digo muy en serio, es intentar ayudar a las personas más jóvenes, especialmente a las mujeres más jóvenes, a que identifiquen pronto dónde está habiendo una interacción tóxica de las que ellas no tienen la culpa, pero de la que están recibiendo algo muy pernicioso. Bueno, pero todo esto es para convencerles de la importancia de tomar muy en serio nuestras conversaciones. Pero el tema era, ¿qué es lo que pasa cuando conversamos? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La gran metáfora que usamos en análisis de la conversación es que una metáfora es como un baile. Es como un baile en el sentido de que cuando dos personas conversan, parecen conocer los pasos, ¿no?, de algún tipo de intercambio. Y notamos que hay algún paso que la gente conoce porque a veces hay personas que te pisan y entran en la conversación como un elefante en la cacharrería, ¿no?, de esas que entran y dices, ¿pero qué le pasa a este? Es decir, si hay una manera elefantisiaca de entrar en una conversación, será porque hay una manera normal, buena, correcta, amable de entrar. Es decir, hay un respeto por el baile. Pero es que esa metáfora del baile se observa también en lo que tiene que ver con los cuerpos de las personas cuando hablamos. Las grabaciones en vídeo de personas que están hablando muestran que sus cuerpos hacen un efecto espejo. Es decir, que cuando dos personas hablan y además cuanto más agradable e intensa está siendo la conversación, es probable que el cuerpo del uno haga el espejo del otro. Así que si uno se toca la barbilla, es previsible que el otro inconscientemente, unos segundos después, se la toque también. Eso es lo que explica que a veces vayamos por el pasillo de nuestras organizaciones y digamos, anda, si están ahí Pepe y María, pues les digo lo del no les voy a decir nada, porque esos dos estaban metidos en una conversación muy intensa entre ellos. Pero yo no he oído una palabra. No, pero cómo estaban colocados sus cuerpos me estaba indicando que estaban muy metidos en esa conversación. Bueno, entonces efectivamente, hay una sincronización corporal, ¿no?, esta sincronización de la que yo les estaba hablando, pero ahora lo que nos están mostrando las tomografías del cerebro es que hay también una sincronización cerebral cuando las personas conversan. Y es muy interesante que esa sincronización es tanto más amplia y profunda cuanto más agradable es la conversación. Todo esto es fascinante porque lo que muestran esas pruebas también es que la sincronización no es idéntica, por ejemplo, según si estamos hablando una de nuestras lenguas familiares o, por el contrario, estamos hablando una lengua extranjera. Pero ya están viendo, o sea, la sincronización es también de tipo cerebral. Bueno, es que las conversaciones tienen también un efecto hormonal sobre nosotros. Estos son, claro, pruebas que se están haciendo ahora. De manera previsible, si alguien es sometido a un estrés conversacional, por ejemplo, que una persona, un director o directora con muy poca empatía, te pega a gritos en mitad de un pasillo delante de otros colegas, ¿no?, pues lógicamente si luego vas, les traes sangre a esa persona tiene el cortisol alto. Pero del mismo modo, las personas, después de mantener una buena conversación, tienen la oxitocina más alta. Bueno, de hecho, si lo pensamos, ¿qué es una entrevista terapéutica? Sino una conversación que nos deja más templados. Y todos conocemos a gente, amigos, afortunados que somos,
que vamos con un problema gravísimo que nos cae encima y esa persona no puede retirar el problema, pero lo que consigue es devolvernos el temple y como que nos hace pensar que, bueno, que el marrón lo tenemos ahí, pero venga, le vamos a hacer frente, vamos a poder con él, etc. Es decir, ha cambiado nuestro estado hormonal. Así que la conversación es una vacuna, si la usamos previamente, cuando estamos viendo que algo ahí está a punto de explotar y utilizamos una conversación para desactivar una situación potencialmente hostil, ¿no? Y puede ser también un medicamento cuando la aplicamos a posteriori, cuando ya hay algún tipo de mal. Esto lo veremos un poco más adelante. Esto lo dice también este psiquiatra que ustedes conocen seguro, Luis Rojas Marcos, en un libro que tiene un título muy revelador, Somos lo que hablamos, que lo que dice es básicamente que hablar, resumo, es la mejor terapia para nuestras angustias, ¿no? Vamos a seguir con esta metáfora de la conversación es como un baile, porque para bailar, como para conversar, hay que entrar en ritmo, ¿no? Hay que, bueno, conocer esos pasos del baile, ¿no? Claro, para entrar en ritmo, esto es como si queremos bailar con alguien, ¿no? Si no escuchamos si la música es una bachata o es un vals, difícilmente vamos a poder bailar. Entonces, es fundamental, como con la música, para que una conversación pueda fluir, escuchar qué ritmo lleva el otro. Y ahí entran muchos fenómenos de sordera muy interesantes, porque la sordera puede ser literal, o sea, no oigo las palabras que dices, pero la sordera a menudo es muy selectiva. Seguro que todos conocen gente que claro que entiende las palabras, pero no parece entender la clave, el tono de la conversación. Por ejemplo, estamos hablando en serio y esa persona insiste y persiste en estar de pitorreo. Y nosotros estamos diciendo, no, de verdad, es que esto va en serio. O sea, no está entendiendo el tono. Muy significativo es cuando la gente no oye el tono emocional del otro. Por ejemplo, en los amigos seguro que les proveen de muchos ejemplos, ¿no? Yo recuerdo un amigo que me contaba, pero ¿tú te crees? El otro día llego a comer a casa de mi madre y le digo, perdona, he llegado tarde, pero es que hemos tenido que llevar a María, la niña pequeña, a que le hagan un escáner cerebral. Respuesta de la abuela, de la niña, ¿no? Es, anda, un escáner cerebral, como a tu tío Ricardo. Hace 2 años le tuvieron que ir y lo tuve que acompañar yo. Mira, un lío aquel hospital, no había manera de encontrar. Y el otro se quedó como, perdona, o sea, un escáner a una niña es algo como para que adviertas que estoy preocupado. Pues por la razón que fuera, esa señora, él estaba escandalizado, porque nos duele mucho cuando los demás no oyen esa voz interna que estamos trasladando de cuál es nuestro estado emocional. Hago aquí un paréntesis porque quien amablemente me ha presentado ha dicho que yo asesoro a diferentes organizaciones, ¿no? No se pueden ni imaginar, o quizás sí se pueden imaginar, el desastre para las organizaciones que es que la dirección, las diferentes direcciones no tengan ningún tipo de reflexión sobre cómo funcionan las interacciones, porque queman a los equipos, porque no oyen los tonos emocionales de sus colaboradores. Así que esto tiene una repercusión importante, no solo en nuestras vidas personales, también en nuestras vidas profesionales. Tengo que ir muy rápido. He incluido, por eso me voy a alargar, porque he incluido este tema que no lo tenía previsto a última hora, cuando me han dicho que en esta sala hay muchos profesionales relacionados con el ámbito de la salud. Entonces, la interrupción es un fenómeno fascinante, a ustedes les puede parecer muy banal, pero a partir de ahora va a dejar de parecerles banal. La interrupción es un temazo. La interrupción es, bueno, ya saben, nosotros le llamamos cuando se produce un fenómeno de habla simultánea. 2 personas están hablando al mismo tiempo. Pero las interrupciones pueden ser de cariz diferente. Hay interrupciones que son
Solapamientos que son colaborativos. Me explico. Una amiga me está diciendo, tía, hostia, ayer volví a discutir con Alberto, pero otra vez lo mismo, es que de verdad esto es un no acabar. Y yo le acabo la frase. Yo le digo, sí, tía, todos los hombres son iguales, ¿no? Un topicazo. Bien, entonces yo efectivamente me he solapado sobre su voz, le he acabado la frase. Pero yo no quiero seguir, ¿eh? O sea, yo le digo, ay, son igual, pero se lo digo para mostrar mi acuerdo absoluto con sus palabras. No voy a seguir hablando y no cambio de tema, bien al contrario, refuerzo su punto de vista. Me callo y ella sigue. Otra cosa es el tipo de interrupción o solapamiento que llamamos competitivo. Competitivo es cuando ocurre una cosa como esta. Estamos en una reunión del trabajo y decimos algo como, bueno, el presupuesto que tenemos para marketing, ya sabéis que se ha disparado un poco, pero es necesario, tenemos que recuperar clientes. Bueno, del cliente polaco quería hablar yo, porque o respondemos rápidamente a Varsovia o vamos a perder a ese cliente. Y entonces yo propongo que el cliente polaco, habéis visto lo que ha pasado aquí, ¿no? No solo le han robado la palabra, lo que han hecho es girar temáticamente el punto de la conversación. Bueno, sobre las interrupciones competitivas podríamos hablar mucho. Por ejemplo, pregunta muy difícil. ¿A quién se interrumpe más? ¿A las mujeres o a los hombres? Bueno, sé que es muy difícil, ya lo sé. Estudiaremos y luego la responderemos, ¿no? ¿Cómo nos sientan las interrupciones? Yo les invito a que a partir de ahora hagan de antropólogos observadores y, por ejemplo, en el metro, en el autobús, observen a su alrededor. Porque observar quién interrumpe a quién da la clave de quién tiene el poder en la conversación, ¿no? Bueno, pero yo he dicho que todo esto estaba en relación con el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque justamente dedicamos un programa de Todo es lenguaje, un nutricionista muy famoso me lo propuso, Julio Basulto, porque él estaba trabajando con metaestudios que venían de revistas de medicina de Estados Unidos que indicaban que las aseguradoras médicas estaban entrenando a los médicos para que escucharan por lo menos un minuto seguido a los pacientes. Porque lo que mostraban los estudios es que los sanitarios interrumpían de media a los 18 segundos de empezar a explicar los síntomas del paciente. Y ello, porque el sanitario rápidamente decía, ya sé de qué va el rollo, ¿no? Y eso implicaba muchos diagnósticos erróneos, muchas pruebas que en realidad no eran necesarias, muchos medicamentos que no llevaban a ningún sitio y, naturalmente, la irritación y la pérdida de salud de los pacientes y, lo que es más, demandas. Así que la idea es escuchar un poco más, quizá, ¿no? Con Julio hablábamos de, decía él, hacer el automute un minuto para intentar, por lo menos, que esa explicación de los síntomas pueda ayudarnos, a pesar del poco tiempo del que ustedes disponen seguramente, a hacer un diagnóstico más certero. Pero claro, es que escuchar requiere atención. Y ahora ya estamos dando con el gran tema de nuestros días, ¿no? Porque todos sabemos que la pérdida masiva de la capacidad de atención es un tema real en el que además nos jugamos mucho como sociedad, porque a alguien le debe ser bastante rentable que no tengamos capacidad de atención. Yo suelo decir que ojalá si un día me tienen que operar, pues el neurocirujano o la neurocirujana pueda estar más de 2 horas concentrada, porque si no vamos a tener un problema, ¿no? Aquí ya saben que hay muchísimos estudios, ¿no? Por ejemplo, Goleman ya ha decidido, ya se ha dicho, ya está establecido. El nuevo índice de inteligencia es el tiempo que las personas tenemos para estar concentradas, ¿no? Y de hecho ya se está hablando de que nuestras mentes están transformándose hacia un modelo de mentes saltamontes que perennemente tenemos que ir siguiendo esas cosas que nos llegan desde nuestras aplicaciones que están diseñadas para vampirizarnos la atención, o sea, están hechas con esa intención.
Bueno, entonces, claro, para escuchar necesito atención y ahora tengo que escucharte en tiempos de pantallas. Obviamente la conversación está modificándose en tiempos de pantallas y ahora acelero, ¿no? Bueno, daré simplemente una afirmación y es, tenemos muestras, pruebas de que el simple hecho de dejar un móvil encima de la mesa, aun cuando esté en silencio, determina el grado de profundidad de la conversación que se va a mantener. Porque las personas que están conversando, si ven un móvil, intuyen que ese móvil va a poder vibrar en algún momento, que alguna de las personas o la persona a la que pertenece se va a poner a hablar. Ya sabéis todos que ahora está también medido lo que tardamos. No, si es un minuto, no os preocupéis que ya... ¿De qué estamos hablando ahora? Entonces, está medido exactamente, ¿no?, el tiempo que volvemos a tardar en retomar el tema de la conversación. Así que, si ustedes quieren mantener una conversación profunda con alguien, desde luego la instrucción o la recomendación es fuera del espacio visual cualquier tipo de dispositivo. Esto es lo que hacen los que diseñan las herramientas. Jeff Bezos, ya sé que está también en Silicon Valley, todas las reuniones en Silicon Valley se hacen previo dejar en una cesta todos los móviles para que las personas que estén en la reunión estén solo y absolutamente concentradas en lo que allí se está tratando, ¿no? Existe una correlación probada entre las horas que los niños han mantenido de conversaciones cara a cara con sus familias y su éxito posterior en la vida. Bueno, esto es muy fuerte, pero no sorprende, ¿no? Porque si las personas no han tenido el número suficiente de horas de conversación en familia donde alguien les ha enseñado: no hables ahora, ¿no ves que tu hermano está enfadado? Y ven al hermano con el ceño fruncido, las espaldas cargadas, y entienden que eso es señal de estar enfadado, aprenden a callarse porque está hablando otro, que es un aprendizaje que ya sabemos que no todo el mundo ha hecho, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando no hay ese número de horas de conversaciones reales es que hay muchas más dificultades para entender e interpretar correctamente el lenguaje corporal del otro. Claro, entender el lenguaje corporal del otro, todo lo que estamos diciendo tiene que ver con neuronas espejo, es decir, tiene que ver con el desarrollo de la empatía. Me estoy fijando en ti, veo que pareces estar inquieto, enfadado. Es un aprendizaje que tiene que ver con el otro, no con el narciso, con el otro. Por lo tanto, es un aprendizaje de empatía. Por lo tanto, tienen menor capacidad para trabajar en grupo y, naturalmente, tienen problemas. Bueno, claro, ahora la gente, pues ya lo sabemos, ¿no?, rompe una relación por WhatsApp. Claro, ¿por qué? Hombre, porque lo voy a dejar muy rápido, pero es que las conversaciones tienen de fascinante que puede pasar cualquier cosa. Y esto, a la gente que no ha estado entrenada, le angustia, porque claro, es verdad, una persona, tú puedes querer hablar de trabajo en una conversación, pero esa persona llega llorosa porque ha tenido una muy mala noticia en casa. ¿Y eso qué? Pues, si no sé cómo gestionarlo, es caótico para mí, ¿no? Y, por lo tanto, además, tienen relaciones comerciales menos exitosas, porque no saben cómo gestionar esa relación, esa interacción cara a cara. En suma, necesitamos recuperar la conversación. ¿Para qué? Para fortalecer la capacidad de atención, la capacidad de escucha, la capacidad de empatía y la capacidad de conexión humana. La conexión humana, la falta de conexión humana, la soledad, el siguiente gran tema, ¿no? Ahora ustedes ya saben que la soledad en nuestras sociedades es un tema que nos apela directamente. En el Reino Unido ya tienen un ministerio de la soledad, porque la soledad implica para la salud pública cosas muy importantes, ¿no? Hay correlaciones que indican que las personas aisladas
desarrollan más enfermedades, muestran una percepción de menor satisfacción vital y además mueren antes. Por lo tanto, aquí nos estamos jugando de nuevo la salud pública y es el hecho de que necesitamos más conexiones. Entonces, ahora, como ustedes verán, en las librerías toda la alta divulgación está versando sobre la necesidad de las conexiones humanas. Aquí tenemos a Susan Pinker, la hermana de Steven Pinker, el efecto aldea, cómo el contacto cara a cara te hará más saludable, feliz e inteligente, hablar con extraños, juntos, el poder de la conexión humana, amigos, el poder de nuestras relaciones más importantes, de Dunbar, al que hemos citado al inicio, las palabras que importan, etcétera, etcétera. Bueno, como hasta el final he intentado tener en cuenta que teníamos aquí mucha gente relacionada con el ámbito de la salud, me he permitido traer este artículo que se publicó ayer en El País y que retoma un artículo largo aparecido previamente en Tinta Libre de una psicóloga social, una profesional de primera línea. Ha sido gerente de gerentes del Ayuntamiento de Barcelona y además es mi amiga, ¿no? Sí. Y este artículo muy documentado, pastillas, pastillas, ella pone, ¿no?, sobre, en el espacio de la discusión pública, cómo ahora, digamos, cualquier desazón humana se medicaliza. Y ¿qué resultados tiene eso? Es decir, el hecho de medicalizar a las personas sistemáticamente, ¿las lleva a una mejor salud o no? Bien, pues ella cita muchos trabajos, recomiendo su lectura vivamente, entre ellos este libro, La generación ansiosa, y en ese libro y en el artículo de mi amiga, de Sara Verbel, se recogen iniciativas que se han llevado a cabo en otros países para intentar tratamientos hacia la salud mental que no pasen por la medicalización. En concreto, fíjense, los nombres de los programas ya son muy ilustrativos. Diálogo Abierto del Ministerio de Salud de Noruega, se inició en 2016. El Hearing Voices del Reino Unido o Soteria House en Estados Unidos. Todos esos programas que se están mostrando bastante exitosos han obtenido resultados iguales o superiores al tratamiento farmacológico mediante el apoyo comunitario, es decir, la conversación, la conexión humana, ¿no? Por tanto, establecer relaciones sinceras de confianza y facilitadoras a través de la conversación es el factor más decisivo para la recuperación de una persona. Esto ya no es solo mi conclusión, es la conclusión del artículo previo. En suma, ¿no?, la conversación, como ustedes están viendo, es una herramienta potentísima sobre la que necesitamos pensar más para utilizarla mejor y a nuestro favor. Y además, y este es el comentario catalán, ¿no?, además es gratis, ¿no? Así que, bueno, viva la conversación. Muchas gracias. Gracias. Amablemente, los organizadores han organizado estos QRs porque esto son materiales míos, bueno, en los que yo salgo, quiero decir. Esta es una conversación de ese proyecto Aprendemos Juntos BBVA, es un largo conversatorio sobre la conversación en la que, bueno, pues me pidieron que hablara sobre los temas que hemos puesto en común hoy. Esto es mi página personal, justo a la pestaña de Todo es lenguaje, el espacio de Radio Nacional al que se ha aludido previamente. Ahí están el enlace a los podcasts de todos los programas organizados más o menos temáticamente. Bueno, pues hay, yo que sé, ciclo de conversaciones difíciles, ciclo sobre los gurús de la comunicación, ciclo sobre oratoria política femenina, eso nunca se había hecho.
ciclo sobre oratoria política de varones, en fin, hay muchísimos temas. Y finalmente, este es el libro Comunicación igualitaria, el reto de las relaciones interpersonales, que me pidió CaixaBank, y en el que trato desde una perspectiva de género sobre una serie de interacciones cotidianas de las organizaciones en las que las mujeres salimos perdiendo por cómo se espera que tenemos que reaccionar conversacionalmente. Eso está, CaixaBank lo colgó al cabo de un par de años, está en catalán, en castellano, en inglés, en portugués y se puede googlear, o bueno, con el QR. Y entonces, bueno, pues espero que algo de todo esto les sea de algún interés. Muchas gracias.